Hola a todos, soy Ismael García Villarejo, con la realización hoy de Covadonga La Cruz. Mineros, bienvenidos a la mina de finanzas.com. Ares, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ismael? Muy bien. Cuéntanos cómo ha ido la semana. ¿Hemos recuperado algo de las pérdidas a doble dígito del anterior? Pues parece que ha sido un pequeño viaje de ida y vuelta porque estamos prácticamente como estábamos en la grabación del último programa. Tuvo una pequeña caída, luego parece que el Bitcoin se recuperó un poco, el resto de criptomonedas de la mano, pero está un poco estancado y seguimos sin tener referencia de cuánto tardará esto en... Bueno, pues las referencias que tenemos mientras hablamos es que el Bitcoin en los últimos 7 días ha crecido un 2,65% hasta los 20.950. Va a tener razón ahí, Codina, que le va a costar esto, sí, salir de los 20.000. Por análisis técnico se ve rápidamente. Ethereum ha mejorado el 7,83% hasta los 1.152. El USDT ha caído hasta el euro. Hasta el dólar. O sea, curioso. Pero bueno, USD Coin también ha caído un poquitín, sigue en el dólar. Binance Coin ha subido un 10%. Hasta los $231. Bueno, la buena noticia es que en visión, en el plano semanal, pues las pérdidas parece que como mínimo se han cortado. Ahora vamos a ver cuándo se recuperan las que ya hay granjeadas, ¿no? A ver, se verá. Yo sigo siendo cauto y creo que todavía va a haber una pequeña caída más. Sí, lo veremos. De todas maneras... si recordamos a nuestra audiencia lo que nos comentaba, Codina ya señalaba también que desde el punto de vista técnico podía haber una resistencia ahí que mejor no se pierda porque tendríamos disgustos más intensos de los que ya algunos se han llevado. Y la resistencia, creo recordar que rompía los 20.000 y se nos iba para abajo. Sí. Vale. Muy bien, tenemos invitado. Sí. ¿Nos lo presenta, Rafa? Hola, Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Rubén es director de operaciones de Founders. Correcto. Que es una... Bueno, preséntalo tú mejor. Es una escuela descentralizada, ¿no? Sí, nosotros lo que queremos es ser la primera escuela descentralizada, o escuela de negocios descentralizada para todo lo que es el mundo hispanohablante. Muy bien. ¿Y por qué habéis decidido, qué nicho de mercado habéis detectado ahí? Porque entiendo que vuestros competidores son las escuelas de negocios tradicionales, ¿no? Sí. ¿Qué nicho de mercado habéis detectado ahí? O te cambio la pregunta, ¿qué es lo que no están haciendo las escuelas de negocios que vosotros echaréis de menos y que, por tanto, hayáis ido a por ello? Es una historia un poquito... La voy a intentar comprimir el por qué nace Founders y el concepto que tenemos de escuela descentralizada, porque, bueno, todos hemos hecho en algún momento algún máster o algún posgrado o hemos hecho algún tipo de formación que al terminarla nos hemos dado cuenta que o bien no ha satisfecho todo lo que era la expectativa inicial o luego no hemos sabido aplicarla al mundo profesional. Entonces nosotros entendimos esto y nacemos básicamente del concepto de emprendimiento. Nosotros nacimos con una escuela para aprender a emprender y entendíamos que los emprendedores no tenían primero un sitio donde aprender a hacerlo y luego no tenían esa continuidad porque el mundo cambia cada día, las necesidades cambian cada día y creíamos que era importante crear un concepto que solucionase esto, ¿no? Y para ello creamos una escuela o una metodología, mejor dicho, basada en microlearning y el concepto de long life learning, que nunca dejamos de aportar contenidos, aportamos una comunidad y creemos que esta es la forma de mantener constantemente a todo el mundo con la capacitación idónea para poder, aplicarlo a su experiencia o necesidad profesional. O sea, la idea es que alguien que se apunta a uno de vuestros programas nunca se queda obsoleto, ¿no? En cuanto a actualizaciones que pueda haber dentro de ese campo de aprendizaje. Esta es la idea y encima queremos agregarle, como te digo, la capa de la inteligencia colectiva. ¿Qué significa esto? Que al final nosotros entendemos que la suma de muchas personas generando este conocimiento van a ayudar a que este conocimiento sea sobre todo mucho más interesante y tenga la capacidad de poder aplicarlo, ¿no? Porque nosotros nacimos de dos conceptos. Nuestro fundador, Pau García Milá, estaba como investigador en el IMD, que es una de las escuelas de negocios según Financial Times ahora mismo de las top 3 a nivel mundial, y estaba en un equipo de investigación hacia dónde iba a ir la educación del futuro. Y entonces descubrieron el formato microlearning. Y a partir de ahí nosotros nos dedicamos a estudiar otro tipo de metodologías y entender bajo dos premisas. Una, cómo el alumno interiorizaba el aprendizaje y luego la transferencia de este aprendizaje al mundo profesional. Entonces entendimos que ahí había una oportunidad para crear un formato y una metodología que pudiéramos aplicar en los diferentes programas de Founders.
Yo ahí tenía una pregunta cuando estuve viendo un poco cómo era lo de el aprendizaje colectivo, que entiendo que lo tendréis más que resuelto, que es si ocurría en la Wikipedia que tuvieron que poner límites para que no cualquiera pudiese editarlo, ¿no? ¿Cómo validáis que lo que un alumno aporte sea de verdad algo que aporte para aprendizaje, es decir, que sea un contenido de valor? La propia comunidad. ¿Sí? En este aspecto es la propia comunidad la que valida ese conocimiento aportado, porque aquí lo que estamos haciendo es descentralizar el conocimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Que cada persona pueda aportar cómo entiende el conocimiento aprendido, cómo lo ha aplicado y compartirlo con el resto de la comunidad. Pongamos un ejemplo de cómo una industria ha aplicado, por ejemplo, la tecnología blockchain y cómo se ha aplicado esa misma tecnología en otras industrias, a diferentes audiencias, a diferentes públicos, y cómo ha sido el resultado del uso de esta tecnología. Compartirlo lo que nos va a permitir es tener una mayor amplitud de conocimiento sobre el uso y validación de esta tecnología en diferentes industrias y con diferentes audiencias. Esto es una forma de aportar una inteligencia colectiva sobre una tecnología, en este caso blockchain. Y nuestra audiencia, nuestros niños estarán preguntando, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la mina? Bien. Página 19 del número 1282 de la revista Inversión, titulada ¿Cómo ganar el primer billón en el metaverso? Camino 4, porque hay 3 previos. O sea, bueno. Espacios virtuales en educación y sanidad recogerán el testigo de los videojuegos como forma de hacer negocio. Bien, Rubén, ¿cómo se hace negocio con la educación en el metaverso? Bueno, nosotros lo que estamos enseñando son varias cosas, ¿no? Lo primero es a conocer la tecnología y luego la aplicación de esta tecnología en el mundo de los negocios. Y es, por ejemplo, estamos hablando ahora cómo ganar dinero con los videojuegos. Esto se llama el GameFi, ¿vale? Y es una forma de, digamos, de que los usuarios es earn and play, ¿no? Digamos, es un concepto de gana jugando, ¿vale? Entonces, esto a partir de aquí es un concepto en el cual, digamos, se puede crear un modelo de negocio para ganar dinero. Luego tenemos también el mundo de los NFTs, que también lo explicamos en nuestro programa, cómo se puede generar dinero, pues, por ejemplo, con la venta de assets digitales, cómo se puede también entender la tecnología para crear valor y descentralizarlo, y creemos que esta es una de las formas en las cuales, digamos, basándonos primero en el conocimiento y la conceptualización, va a permitir que la gente genere negocios y valor dentro del mundo blockchain. Es decir, estáis... te voy a interpretar, que esto es muy típico de mí, y luego me corriges, evidentemente, porque estos son interpretaciones. De alguna manera, la economía colaborativa la estáis exponiendo en vuestro metaverso para que a partir de ahí sean estos emprendedores que han aprendido a emprender con vosotros los que creen valor, o por el contrario, y ahí está el negocio, o por el contrario estáis generando un negocio directo. Nosotros lo que estamos es, digamos, dando a conocer el potencial de la tecnología. Ajá. Y luego los usos y aplicación en diferentes mercados. Nos quedamos con la cosa indirecta, entonces. Efectivamente. Entonces, a partir de aquí, sumamos todo lo que es la parte de la comunidad, porque a partir de la comunidad, como bien has dicho, nacen emprendimientos. De hecho, ya están surgiendo emprendimientos de gente de la comunidad con diferentes intereses y diferentes habilidades que están permitiendo que la gente empiece a poner en marcha diferentes negocios, ¿vale? Y uno de ellos, por ejemplo, es a través del GameFi, otro, por ejemplo, es a través de los NFTs, ¿vale? Sí, veo que repites el término comunidad bastante. Entiendo que al final es lo que os aporta el valor, tanto de llegada como de validación de todo lo que hacéis. Esto en realidad se asemeja bastante a cómo funciona la tecnología blockchain en sí. O sea, no, es extrapolar esta validación, que en el tema tecnológico hablamos de nodos, pues aquí hacerlo al sector de la educación, si no me equivoco. No, aciertas completamente. De hecho, nosotros lo que queremos es descentralizar la educación, y por eso, como decía al principio, queremos ser la primera escuela de negocios de educación descentralizada, que el concepto es DEED, ¿vale? Y a partir de aquí lo que queremos es que en esa descentralización sea el propio usuario el que se empodere, en este caso los alumnos, y tomen el control en base al conocimiento que van aprendiendo para poder generar valor a través de negocios. Bien a través de emprendimientos o bien a través, digamos, de colaboración para poder desarrollar o mejorar proyectos ya existentes. Quiero preguntarte, perdonad si me desvío de temas, volvamos a nuestro plano, al plano no metaversico, no sé si llamarlo real, porque el metaverso también es real, ¿no?
Pero bueno, estamos saliendo de unos periodos, espero que estemos saliendo de unos periodos en los que hemos aprendido muchísimas cosas y en las que hemos visto que fallaban, bueno, arquitecturas que creíamos infalibles como el sistema educativo. ¿Qué puede aprender la sociedad de iniciativas como la vuestra, por ejemplo, cuando los chavales no pueden ir al colegio porque hay una pandemia que impide pues, que la educación se ejerza y se explique con normalidad, ¿no? Vale, aquí lo que podemos hacer desde un punto rápido y fácil de comprender para todo el mundo es el acceso a la tecnología aplicado a la educación. ¿Vale? Desde este punto lo que vamos a hacer es en diferentes ámbitos del metaverso que la gente pueda aprender diferentes habilidades, conocimientos y poder compartir este conocimiento con personas cuando no existe la posibilidad de interactuar con estas, como por ejemplo ha sido a través de una pandemia, ¿no? Uh-huh. Digamos, es romper esas barreras existentes que han sido, por ejemplo, la pandemia, que no nos permitía movernos o relacionarnos, se van a poder producir en el mundo del metaverso. Uh-huh. ¿Crees que la sociedad está preparada para el metaverso? Porque estaba leyendo ahora tu currículum, al margen de ser director de operaciones, ¿no? de Founders, tienes una trayectoria amplísima. Así que, recurriendo a tu expertise, ¿crees que la sociedad está preparada para el metaverso o ha llegado demasiado pronto? Pues una pregunta difícil, porque quizás no sea muy... Lo esté viendo desde un prisma muy poco objetivo, ¿no? No, te lo pregunto sí, pero te lo pregunto por una razón quizá también muy subjetiva, ¿no? Es decir, bueno, entroncando con la conversación que tenemos sobre educación, es evidente que ha habido chavales y alumnos que se han conectado mejor o han sabido desarrollarse mejor por sus habilidades que otros. Por lo tanto, prácticamente la tecnología en este caso ha sido una brecha más educativa, no solo las matemáticas o cualquier otra asignatura. Sí. Algunos dirían que educación física, que no sé si sigue dando, pero fuera bromas, ¿no? Hemos visto cómo la tecnología era una barrera más en la educación. Evidentemente estamos hablando de la educación en las primeras etapas de la vida. Por eso te lanzo esa pregunta un poco más genérica. ¿La sociedad está preparada para el metaverso? Es decir... Te voy a responder y voy a intentar ser lo más objetivo posible. Creo que sí, pero hay brechas generacionales. ¿De acuerdo? Creo que hay generaciones que ya viven o son nativos digitales, por lo tanto, para ellos adoptar este tipo de tecnologías les es muy sencillo, ¿vale? Uh-huh. Y quizás hay otro tipo de generaciones a las que les cuesta más, pero... estamos hablando ahora de lo que es la Web 3, venimos en la Web 1 en la que simplemente había generadores de contenido, la Web 2 donde se interactúa y cualquier persona puede ser ya un generador de contenido e interactuar, y la Web 3 lo que va a dar es el poder a todos los usuarios, va a dar la transparencia, va a dar, digamos, la capacidad de verificación y validación de todo lo que está haciendo, y llevado a la educación, el metaverso, nos va a permitir, digamos, intercomunicar y romper todas las barreras que existen ahora mismo, geográficas, culturales, y esto se va a poder producir en el metaverso. Creo que es una de las cosas muy interesantes y va a poder poner gente en común con los mismos intereses, con las mismas inquietudes, que quizás las barreras físicas que conocemos hoy en día no las hacen posible, ¿vale? Va a ser posible que una persona de Latinoamérica trabaje con una persona de Asia y una de Europa en un proyecto en común, compartan ideas, y al mismo tiempo estas las aterricen y las materialicen, cuando en el mundo de la Web 2 podían interactuar, pero a lo mejor faltaba la capacidad, por ejemplo, de me voy a ir a un negocio para que se entienda fácilmente, cómo creas un negocio con 3 personas en diferentes continentes. Aquí, digamos, se va a poder, digamos, tokenizar, por ejemplo, un negocio, y esto le va a dar la validez y seguridad a la gente de tener la titularidad y propiedad sobre lo que está ejerciendo de un negocio, ¿vale? Entonces, en el aprendizaje ocurre lo mismo. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto es una de las principales ventajas que se puede entender del mundo del metaverso. Es que rompe barreras, y creo que las generaciones más jóvenes sí que están más preparadas, y con el progreso que vamos haciendo de la Web 1 a la Web 2 a la Web 3, la gente entiende que hay que adaptarse a la evolución tecnológica, cosa que a lo mejor con la Web 2 y la Web 1 había más reticencia. Uh-huh. La gente se ha dado cuenta que si no estás, puedes perder el tren. Entonces yo creo que este FOMO, por así decirlo, hace que la gente tenga una mayor predisposición a poder estar, digamos, preparada para adaptar estos cambios, para adoptarlos, ¿no? Déjame que señale algunas debilidades que veo de tu respuesta, ¿no? Sí. Los 3 amigos que deciden, uno en distintas latitudes del planeta, deciden montar un negocio y lo ponen en común, en el metaverso lo tokenizan ahí. Bien, pero igual que hoy tenemos unos notarios que nos dicen esto es nuestro, el centro de noticias de finanzas.com es nuestro, lo ponen en un papel,
o hay unos registros empresariales, ¿no? Que dan cuenta de la propiedad, de quién está detrás de las empresas. Todo eso, ¿cómo va a evolucionar? Es decir, todo lo que hoy nos explica y da sentido a la propiedad a la propiedad en sí misma, ¿cómo va a evolucionar en el metaverso? ¿Quién se va a encargar de decidir efectivamente esto es así? O un título, unos conocimientos, que hoy al final todo acaba resumido en un papel y sirven para lo que sirven. Pero al final tú tienes ese papel que certifica que has adquirido unos conocimientos. Luego los sabrás aprovechar mejor o peor, pero al menos los has adquirido en unos porcentajes mínimos. Todo eso que hoy en la vida real, insisto, no considero el metaverso irreal, pero por utilizar adjetivos que todo el mundo pueda captar con facilidad. Todo lo que en el plano real nos da hoy, organiza nuestra vida, ¿cómo se va a trasladar al metaverso? ¿Cómo podemos, de alguna manera, saber que cuando salga a margen de que planteáis un proceso continuo, pero ¿cómo podemos certificar que yo he pasado por vuestro proyecto, que he adquirido unos conocimientos y que eso es homologable, pues, por ejemplo, en otros metaversos? Vale, pues principalmente es la tecnología. Por ejemplo, al principio, cuando estabas hablando de la titularidad, tenemos los smart contracts, que sí, lo que tenemos es la inmutabilidad y queda una vez registrado la titularidad y la participación de cada uno dentro del proyecto, que esto, por ejemplo, lo que nos va a permitir es, a nivel de emprendimiento, revolucionar, por ejemplo, el mundo del emprendimiento. Yeah. ¿Cómo va a poder un emprendedor ahora mismo contar con una persona de gran expertise? ¿Cómo va a poder, por ejemplo, un CMO con gran conocimiento participar en una startup? No le va a interesar. Pero, por ejemplo, por participar una semana va a recibir unos tokens y esto va a permitir que mucha más gente participe de forma más activa, enriqueciendo proyectos y startups. Esto es lo que nos va a permitir, por ejemplo, desde el mundo del emprendimiento, la tecnología, ¿vale? Yeah. Y luego, por otro lado, a nivel de formación, nosotros estamos generando ya certificaciones que hace que la gente tenga una certificación en base al contenido que ha aprendido y que ha ejecutado, ¿vale? A partir de aquí se va a ir, digamos, verificando todo esto según vaya adquiriendo nuevos conocimientos o vaya cumpliendo diferentes etapas en su proceso de aprendizaje. Yo tenía una pregunta, volviendo al tema de metaverso. Quería preguntarte por los NFTs. Los NFTs, por poner un poco en contexto, a mí personalmente me da la impresión de que desde hace unos meses tienen pues ese punto de vista externo de que es algo totalmente especulativo. Se habla de NFTs pensando en los monos de arte. No se le encuentra mucha utilidad. Pero, por otro lado, la gente sí parece que confía más en que en el metaverso pueda haber un futuro y creo que ahí tienen mucho que decir los NFTs, ¿no? Muchísimo. Y te voy a poner un ejemplo de un caso que ha ocurrido que quizás está en la mente de muchas personas. Tenemos la final de la Champions League, sí, que ha habido un montón de aficionados, creo que eran del Liverpool, que no han podido acceder porque decían que sus entradas eran falsificadas. Esto con los NFTs no hubiese ocurrido. El NFT se puede utilizar como un acceso a cualquier tipo de espectáculo o una membresía para acceder a un tipo de programa. Ya no solo es el concepto del NFT como el asset digital al cual tú estás accediendo, ¿no? Digamos que el NFT tiene muchas aplicaciones y de hecho ahora mismo ya se está... El non-fungible token, que es lo que significa el NFT, sí, ya se está viendo la forma de poder tokenizarlo para que la gente tenga la titularidad de un propio NFT, ¿vale? Por ejemplo, una obra de arte que tenga mucho valor, que pueda tener varias personas que tengan la propiedad y titularidad sobre esa misma obra de arte, ¿vale? Pero el uso ahora mismo se le puede dar a muchísimas cosas. Como te digo, membresías, para que la gente, por ejemplo, pueda tener acceso como entradas, para que tú, por ejemplo, puedas tener acceso. Imagínate el lanzamiento de un disco de un artista y que puedas hacer una sesión en exclusiva para ti, que tú seas esa persona que tenga la titularidad sobre eso. O sea, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, tenemos también muchos equipos de deportivos que están haciendo ahora mismo momentos estelares de esos clubs, que están haciendo también NFTs sobre ese momento. Por lo tanto, permite hacer un mayor engagement con su comunidad, con los clientes. Creo que es una nueva forma de, digamos, llegar a mucha más gente y que la gente interactúe sobre muchos tipos de activos o participando en diferentes comunidades y programas. ¿Puede ser que se esté tokenizando cosas intangibles con esto? Sí. Sí. Sí, me parece muy interesante eso. Sí. Rubén, llevamos 2 semanas o 3 desde que Pepe está de Daiquiris, sí, contando, bueno, pues accidentes.
Honestamente, ¿cuáles son los riesgos de todo este mundo, ¿no?, que se nos viene encima? Los temas regulatorios. Creo que es importante que cuando te metes en esto sepas realmente, cuando compras un token o cuando compras un NFT, sepas qué tipo de regulación tiene este token. Ahora mismo, cuando hablabas de los apes, en este caso hay un actor, no me sé el nombre, ¿vale?, que estaba creando una serie sobre su NFT, lo ha perdido y la propia regulación del NFT dice que el que tenga el NFT es el titular del mismo. Por lo tanto, todo lo que ha invertido en la serie, en crearlo, lo ha perdido. Ya no es titular de ese activo, ¿no? Entonces tienes que conocer un poco los límites y riesgos que tiene cada... O sea, perdón, infiero que empieza a haber jurisprudencia, entonces. Empieza a haber bastante jurisprudencia. Pero aparte de la jurisprudencia, digamos, conocida como tal, es la propia gobernanza la que tiene, porque te hagas una idea, en las mismas criptomonedas hay diferentes tipos de gobernanza. Luego tenemos también las DAOs, también, que es otra forma de gobernanza, ¿vale? Entonces tienes que entender cuál es la gobernanza de cada activo, que es una de las cosas que quizás la gente no hace. ¿Vale? Es como cuando compras un producto y no tenés las instrucciones. Eso es. Si tiene garantía o no tiene garantía. Luego lo vas a llevar y te dicen... No, esto, es que, lo intuyo, ya está. Lo intuyo, ¿no? Entonces yo recomiendo a todo el mundo que haga este ejercicio de entender primero cuáles son sus derechos, cuáles son las propiedades legales que tiene cada tipo de activos sobre el que va a invertir. Y a partir de aquí, pues yo creo que da muchísima seguridad, ¿vale? Y sobre todo lo que permite también es la transferencia de activos de una forma descentralizada. Que esto es una cosa muy interesante para la gente que también quiere hacerlo a nivel de inversión, ¿no? Que creo que a vuestra audiencia le puede interesar, que es una forma que luego existen mercados secundarios para poder vender, por ejemplo, los NFTs, o poder vender tokens, o poder vender criptomonedas, ¿no? Yo creo que eso también es interesante desde el punto de vista de inversión. Rafa, estamos consumiendo ya el tiempo, Covadonga está ya dándonos las alertas. ¿Alguna última curiosidad que tengas en el tintero? Yo por mi parte creo que vamos a dejar a Covadonga que no nos eche la bronca hoy. Que nos mande, que nos dirija. Rubén, yo sí tengo una última curiosidad. ¿Qué impulsa a los partícipes de vuestro proyecto a acudir ahí? ¿Ganarse la vida? ¿Ansias de conocimiento? ¿O todo ello a la vez? No, hay diferentes inquietudes. Sí. Hay gente que quiere desarrollar su carrera profesionalmente dentro de su compañía y entiende que hay una oportunidad con la tecnología para poder, digamos, crecer profesionalmente. Gente que quiere emprender, gente que quiere entender la tecnología a nivel de inversión, también tenemos este tipo de perfiles, y gente que está, desde un punto de vista, digamos, quiere verlo a nivel visionario, ¿no? Quiere comprender todas las oportunidades que van a ocurrir para bien o tomar decisiones en su vida personal o en su vida profesional. Es decir, no tenemos esos perfiles, por ejemplo, que juegan con Bitcoin. Ahí no. De hecho, nosotros en nuestro programa no damos. De hecho, quiero decir que nuestro programa está co-creado con Binance, ¿vale? Y Binance quiso hacer el programa con nosotros para evitar todo el scam, ¿vale? O sea, nosotros no damos ningún consejo de trading, ni lo que sí enseñamos es cómo hay que hacer trading, no cómo hay que hacer trading, perdón, porque eso estaría mal dicho, sino cómo es el concepto a nivel de cómo funciona el regulatorio, cómo funcionan los exchanges, cómo funciona a nivel de uso de toda la parte de la tecnología blockchain. Rubén, ya ha sido una charla muy, muy interesante. Sobre Muchas todo, gracias. a mí me han interesado los paralelismos, ¿no?, entre el metaverso y lo que no es metaverso. Vamos a dejarlo ahí. Rafa, gracias por el invitado de esta semana. A ti, gracias Rubén por venir. Muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos la semana que viene, no lo sé. Hay ciertos rumores desde el Caribe que me parece que está volviendo ya, pero yo no lo tengo claro. Entonces, bueno. Se oye el eco ahí a lo lejos. Sí, ¿no? Algo estaba yo escuchando. Bien. En todo caso, la mina sigue la semana que viene. Nosotros nos volvemos a reencontrar la semana que viene en mi espacio natural, que es el de cierre de los mercados financieros. El lunes por la mañana no os perdáis a Cristina Triana y volvemos con Alejandro Ramírez, Pepe Jiménez y yo mismo la próxima semana en los podcasts de finanzas.com. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Buen fin de semana.